Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa de cultura política, Político Animal. Les invito a que den me gusta y comenten para que el algoritmo de YouTube divulgue más lo que estamos informando. También les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nueva emisión. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans. Alfredo Bernades te envío un fuerte abrazo, que todo esté mejor. Ani Landa, Domingo Tena, Verónica Hernández, Cuauhtémoc Lemus, muchas gracias a todos por su preferencia. Hoy, 9 de septiembre, y a sugerencia del maestro Octavio Casamadrid, hablaremos del gato pardo o gatopardismo. Así que entramos en materia sin más preámbulos. En este programa solemos hacer crítica al gobierno, al que está en turno, que como los anteriores, comete pifias, incumple promesas, miente y no evita la corrupción. Pero en esta ocasión la crítica se hace a quien tiene auténticamente la soberanía. Me refiero a la población. La semana pasada retomé una frase de Carlos Monsiváis sobre México. Como en una telenovela, ha pasado de todo para que al final no pase nada. Pero esa es una frase deconstruida a partir de otra frase que dice: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Y esa frase es del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, plasmada en su novela El gato pardo de 1958, y que trata sobre los efectos sociales en la Sicilia de fines del siglo XIX, cuando Giuseppe Garibaldi estaba logrando la unificación italiana y se avecinaba un nuevo equilibrio de poderes. Básicamente la obra nos hace el retrato de una sociedad que espera cambios, pero en realidad no está dispuesta a admitir cambios políticos de fondo y solo busca acomodarse en el nuevo régimen para no tener que cambiar sus formas de vida. De igual manera, la corrupción es una medida de acomodo en las nuevas relaciones de poder y pues en realidad solo hay un proceso de adaptación de la realidad para que se ajuste a los viejos vicios sociales. Si bien este fenómeno es muy recurrente en todas las sociedades del mundo, es El gato pardo la obra que retrata fielmente ese fenómeno social y que hace de las promesas de cambio una utopía a la que absolutamente nadie está dispuesto a entrar. Veamos. A la decadencia de la vieja aristocracia se abre una oportunidad para las nuevas clases sociales como la burguesía y la burocracia civil, pero, al igual que la vieja aristocracia, los nuevos actores sociales son capaces hasta de corromperse para encontrar acomodo en la nueva realidad y así tener los mismos privilegios que tenía la vieja aristocracia al margen del pueblo. El clímax gráfico en la novela de Lampedusa es la desaparición de los símbolos del viejo régimen, como la figura de un perro que, al ser desechado, se transforma en un gato pardo, que es el emblema de la familia protagónica acomodada en el nuevo régimen, pero también es la especie animal que abunda en Sicilia. Es como la representación del pueblo y la sociedad readaptándose a lo que era antes y a lo que ha sido siempre. Lo que nos dice la obra es que los cambios sociales requieren de una sociedad que lo respalde, pero una vez lograda la sustitución de los actores, los nuevos actores terminan haciendo las mismas cosas que los anteriores con el silencio cómplice de la sociedad porque ésta no admite haberse equivocado, toda vez que, y cito a Lampedusa, su orgullo es más fuerte que su miseria. Hasta aquí la obra de Lampedusa. Ahora vamos a explicarla para aterrizar en el concepto político del gatopardismo, que alude a los políticos revolucionarios que inician grandes transformaciones, pero que solo son superficiales porque en la base estructural del modelo político, las cosas siguen siendo exactamente iguales al viejo régimen. Ese fenómeno está descrito en la obra de Lampedusa en 3 frases. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Todo será igual pese a que todo habrá cambiado. Batallas que se libran para que todo siga como está. Ese fenómeno lo hemos visto a lo largo de la historia de México.
porque la independencia no fue para lograr la libertad de los nuevos mexicanos, sino para garantizar los privilegios que los criollos, militares, el clero y los españoles en América estaban perdiendo con el liberalismo que venía de España. Y así se fraguó una independencia para conservar los privilegios. A esa historia López Obrador le llama la primera transformación, que como vemos, pues no transformó nada y todo siguió igual. Lo mismo ocurrió con la llamada segunda transformación, que comenzó con la revolución de Ayutla contra el eternizado gobierno de Santa Anna, que llevaba 11 presidencias en 8 mandatos, pero que en realidad no llegaron ni a 6 años efectivos en el poder. Y para justificar la gesta heroica, se utilizó el pretexto del liberalismo que cambió las leyes para impedir que la primera generación de mexicanos se quedara con el poder. Y al final, los liberales que impulsaron la reforma nunca se atrevieron a aplicar el liberalismo que tanto defendían y optaron por gobernar por decreto, al margen de las leyes liberales y de manera centralizada, por lo que en el papel las cosas habían cambiado, pero en los hechos seguían igual. Y en una paradoja, si la queja era contra Santa Anna, que no llegó ni a 6 años efectivos en el poder, Benito Juárez estuvo de facto 14 años en el poder y no siguió religiéndose porque se murió. Pero Porfirio Díaz, que combatió el reeleccionismo que vino después de Juárez y que incluso el mismo Juárez estaba buscando, terminó reeligiéndose para permanecer 30 años en el poder. Y entonces vino la tercera transformación, en que Madero utilizó las causas sociales de los Flores Magón, de Pascual Orozco, de Emiliano Zapata y de Francisco Villa, entre otros, para que le ayudaran a sumar apoyos que depusieran a Porfirio Díaz. Y una vez que Díaz se fue del poder y Madero llegó a gobernar, pues solamente fue un cambio de protagonista en la presidencia, porque el régimen siguió siendo exactamente igual. Y a su caída, las pugnas entre caudillos revolucionarios llevaron a una serie de asesinatos entre todos ellos para que, al final, el caudillo triunfante estableciera un régimen omnímodo y hegemónico, al mismo estilo del porfirismo que habían combatido. Y de ahí nació el PRI. Y ahora, la llamada Cuarta Transformación, como vemos, tiene sus símbolos exclusivamente en los discursos, en las palabras que la gente no entiende, pero que se dicen con la suficiente entonación justiciera como para conmover las voluntades, porque en los hechos no ha cambiado absolutamente nada y nada va a cambiar. El gobierno sigue teniendo el control omnímodo y niega la participación democrática de la población en la toma de las decisiones verdaderas. La corrupción continúa, incluso con clases magistrales de corrupción impartidos por la profesora Delfina Gómez. Háganme favor, ese es el ejemplo de educación que tenemos. La pobreza incluso aumenta. La inseguridad está en sus niveles más altos. La salubridad está más deteriorada que nunca y con pifias ofensivas como las de López-Gatell o las muertes causadas por el gobierno al no cumplir con la norma oficial mexicana sobre la infraestructura y equipamiento de hospitales. Y el gobierno de López Obrador se parece cada vez más al viejo régimen priista. Y de hecho se parece tanto que se parece menos a la corrupción prianista que tanto viene acusando durante los últimos 30 años. Por supuesto que nada va a cambiar. De hecho, el México de 2021 se parece tanto al de 1983 que el salto de 40 años al pasado es evidente y claro, solo nos damos cuenta los que vivimos esos tiempos y tenemos la suficiente memoria para recordarlo. Pero lo triste es que la población joven no tiene ni la más remota idea de esos aciagos tiempos y la población que sí vivió esa realidad ya no se acuerda de esos tiempos y se está creyendo el falso discurso de López Obrador solamente porque usa otras palabras y una entonación diferente que conmueve. Y aquí es donde viene la crítica a la sociedad. Retomo a Lampedusa en su frase: su orgullo
es más fuerte que su miseria. O como lo expresa Luchino Visconti en su adaptación de la novela a la obra homónima que llevó al cine. Cuando el personaje del príncipe Fabrizio rechaza ser senador en el Reino de Italia, argumentando que él no es capaz de engañarse a sí mismo como lo hace el pueblo, que el pueblo vive en un sueño del que no quiere ser despertado y odiará al que se atreva al despertarlo. Prefiere seguir aspirando y olvidar para permanecer en la inmovilidad, con idealismos públicos, pero indispuestos a superarse porque la vanidad del pueblo les hace creerse perfectos. Su vanidad es más fuerte que su miseria. Entendamos eso que dice el príncipe. El primero que debe cambiar es el pueblo, pero no está dispuesto a cambiar porque se siente un Dios que no tendría por qué cambiar. Eso quiere decir que si en realidad se llevaran a cabo los cambios profundos que México necesita, los primeros que se iban a enojar con esos cambios, pues son los propios mexicanos, porque jamás aceptarían un auténtico Estado de Derecho total en que absolutamente todos tengan que pagar obligatoriamente los impuestos, cumplir todas las leyes sin querer sacarles la vuelta y hacerse cargo de su propio país sin tener que echarle la culpa a gobernantes incompetentes que deliberadamente son elegidos así para seguirse autoengañando y tener a quien echarle la culpa. Así es, los pueblos no suelen hacerse responsables por sus errores en las urnas. A los mexicanos les resulta más fácil echarle la culpa al gobierno en turno que reconocer que fue culpa del pueblo por elegir a un mal gobernante. Y van a ver, dentro de 3 años, se va a culpar a López Obrador de todo lo que está mal en México y lo van a mandar derechito al basurero de la historia como a todos los anteriores presidentes. Y volverán a elegir a otro que les vuelva a mentir, ofreciéndoles un paraíso que todos sabemos nunca se va a cumplir. No se va a cambiar nada. Y si eso es triste, resulta peor cuando retomamos a Visconti con esta frase que dice: odiarán al que despierte al pueblo. ¡Ay de aquel candidato que sea tan honesto como para decirle la verdad a los mexicanos y les ofrezca que ellos son los que deben esforzarse y trabajar extra para que el país cambie! Quien se atreva a decir esa verdad suprema no va a tener ni un solo voto, y por eso es más fácil mentir a los votantes prometiendo lo que todos sabemos en el fondo nunca se va a cumplir. Por eso no hay candidatos honestos. Si los hubiera, siempre estarían perdiendo las elecciones, y por eso es más rentable mentir. Eso sí atrae los votos. A los mexicanos les gusta que les mientan, que los engañen para evitarles la monserga de hacerse responsables de su propio país. Y repito, siempre es más fácil echarle la culpa a otro. Cierro este tema con el cuento de la verdad y la mentira, que aunque anónimo, se atribuye al artista Jean-Alain Gérôme. ¿Y por qué él fue el que lo divulgó? Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. «Buenos días», dijo la mentira. «Buenos días», contestó la verdad. «Hermoso día», dijo la mentira. La verdad miró al cielo y oteó al horizonte para ver si era cierto, y sí, lo era. «Hermoso día», contestó entonces la verdad. «Aún más hermoso está hoy el lago», dijo la mentira. Y la verdad miró y requete miró al lago para convencerse de que era cierto, y sí, lo era. «Cierto, está más bonito», dijo entonces la verdad. Y la mentira, corriendo hacia el agua, dijo: «Vayamos al agua a nadar, el agua está mucho más hermosa». La verdad se acercó con prudencia al agua, la tocó con las yemas de los dedos y vio que sí, el agua estaba más hermosa, y decidió creer a la mentira y seguirla. Ambas se quitaron la ropa y se lanzaron al agua. La verdad y la mentira estuvieron nadando un buen rato muy a gusto,
hasta que la mentira salió y se puso la ropa de la verdad y se fue. Entonces la verdad, incapaz de ponerse la ropa de la mentira, comenzó a caminar desnuda por la calle y todos se horrorizaron al verla. Así es como, desde entonces, la mayoría de las personas prefieren ver la mentira disfrazada de verdad que ver la verdad al desnudo. López Obrador es el gato pardo que nos ofreció la mentira más grande del mundo: cambiarlo todo para que en realidad todo siga igual. López Obrador será hasta el resto de sus días un vulgar priista, pero la mayoría de los mexicanos se dejaron engañar una vez más para que en 2024 tengan un villano más al que se le pueda culpar de los fracasos de México. Uno. Después de lo que vimos el jueves, tal parece que el PAN es comparsa de López Obrador. Cuando más vulnerable contra las cuerdas lo tenían e incluso le habían ganado la partida con el contenido de la pregunta de la revocación de mandato, cometen la pifia de firmar la Carta de Madrid que impulsó el partido Vox en España. Y, según esto, para combatir al comunismo, en una idea que trae este partido ya muy retrógrada y que además es un partido de ultraderecha. Con pifias como esa, el PAN se está suicidando y le da tema a López Obrador para fortalecerse, y eso me huele a comparsa. Ahora que, si no lo es, entonces el PAN debería quitar a Yulen Rementería de la coordinación de la bancada panista en el Senado y desconocer tal carta. Tan metieron la pata que ahora que había un tema de posicionamiento histórico para el PAN como el aborto, se tuvieron que quedar calladitos para no verse como de ultraderecha. Lo peor es que deciden no quitar a Yulen Rementería, y eso es tanto como ver a alguien que se está suicidando y nadie se decide a quitarle la pistola al suicida. 2. Ya que mencioné sobre la revocación de mandato, la pregunta que están haciendo en el Congreso se redactó de tal manera que Carlos Ariel Gracia o Arrigo Cohen ya habrían regañado y hasta les habrían mentado la madre a los legisladores, como lo hacían cuando ellos estaban en el Congreso, por el horrible desconocimiento de la gramática y del idioma. Si ni siquiera saben redactar, eso explica que el legislativo sea una vergüenza. La pregunta de una consulta debe ser de respuesta binaria: ¿sí o no? Pero cuando se hace una pregunta ambigua que impide la respuesta binaria, se hará más compleja la consulta, porque si se responde de manera binaria, entonces se podría decir sí a la revocación y a la permanencia al mismo tiempo. Lo mismo sucedería con el no, y eso obliga a que las respuestas en la boleta no sean por el sí o por el no, sino por revocación o permanencia. Si así están de mal los legisladores que ni el idioma conocen, no me quiero imaginar a la población, que ni siquiera estoy seguro que entienda lo que significa la palabra revocar. Y lo peor, la ridícula idea obradorista de mover cielo, mar y tierra para exigir que a él mismo le hagan una consulta para que lo quiten del poder. Lo dicho, gatopardismo. 3. La Corte decide descriminalizar el aborto. Ojo, pongamos atención al uso del idioma. No se está permitiendo el aborto, como algunos dicen. Solo se evita que quien se practique un aborto vaya a la cárcel. Los argumentos, especialmente de la ministra Margarita Luna, son muy sólidos y están muy bien estructurados. No están despreciando la vida, en ningún momento dicen eso, sino reconociendo que en términos de la filosofía del derecho, no religión, no pensamientos dogmáticos, no. Una persona es quien es consciente de sí mismo y de su entorno. Ahora, la pelota cae en el terreno de los legisladores, y si no saben el uso correcto del idioma, como ya lo demostraron, no quiero pensar en las estupideces que harán. Pero más allá de las posiciones a favor o en contra del aborto, apenas se está avanzando
sobre un viejo debate que en otros países ya tiene 80 años. Saber diferenciar entre lo público y lo privado. El Estado no tiene ningún derecho a meterse en las decisiones privadas de las personas. Así que lo que hizo la Corte no es lo ideal, pero por lo menos ya están empezando a dar cuenta. Lo ideal era desaparecer el aborto de la legislación para que no esté ni prohibido ni permitido. Y entonces las personas tomen decisiones según su propia conciencia. Así, quien decida abortar va a tener que acarrear con las consecuencias de su decisión. Pero lo mismo para quien decida no abortar. 4. Llevo ya con esta 3 semanas hablando de ponerle atención a Ricardo Monreal. En este programa ya hablamos de la comunicación política, lo que los símbolos o quién se sienta con quién para tratar qué temas nos están comunicando en realidad. Pues resulta que Ricardo Monreal se dejó entrevistar por Carlos Loret. Sí, el peor enemigo de Obrador en los medios. El que le ha sacado todos los trapos al sol de la corrupción obradorista. Definitivamente no es coincidencia que Monreal se deje entrevistar por Carlos Loret, y el mensaje que está dando entre líneas es clarito. Voy derecho y no me quito, soy el operador eficaz y con el apoyo de Obrador o sin él, yo seré candidato presidencial con o a pesar de Morena. Esa entrevista no fue para que Loret se entere y se luzca, o para llegar a la base morenista. Fue para enviar un claro mensaje de desafío a López Obrador y para mostrar a la oposición que él sí puede ser conciliador, que puede sentarse con los opositores al régimen y hasta podría ser su candidato para vencer a don AMLO y su pandilla. Lo cierto es que Monreal se sienta con los críticos de Obrador y los críticos de Obrador saben que Monreal es un aspirante y no se están haciendo el feo mutuamente. Eso me recuerda a la frase de Margarita de Valois. En el amor es lo mismo que en la guerra. Plaza que parlamenta está medio conquistada. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que obtengan cultura política para que no se dejen engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Por lo pronto, es todo de mi parte y los espero el jueves en una emisión más del Político Animal. Adiós.